pues la verdad es que me paralicé, pero fue tal mi frustración y mi dolor que lo único que pude pensar cuando estaba abordando el avión es, si por mi cuenta cabe, el 2 de abril en este país no vuelve a ser igual. El día de concientización del autismo tuviera que hacer lo que tuviera que hacer, porque en ese mismo contexto, ¿no? Y claro, con el paso del tiempo yo lo veo de otra manera, ¿no? Incluso le agradezco a este tipo que despertó algo en mí increíble, pero en ese momento no fue nada fácil. Y hoy que lo puedo ver con otra perspectiva también, pues obviamente entiendes al tipo de enfrente que hay un niño atrás que está gritando, pero nuestro comportamiento de ambos pudiera haber sido muy distinto. Hola, soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas construyendo caminos de vida con un propósito consciente. El mundo necesita más gente responsabilizándose por vivir su misión de vida, y si quieres ayuda con eso, tienes que suscribirte a mi newsletter en caminosextraordinarios.com/N. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, mi invitado de hoy es Gerardo Gaya. La misión de Gerardo es doble. Personalmente, su misión es inspirar a otros a actuar y crear, y profesionalmente, su misión es concientizar sobre el autismo. Hoy hablamos de que el humano hace lo que no cree que es capaz de hacer hasta que no tiene de otra, de que respiración es conectar mente y corazón, de que nadie nos enseña a valorarnos, de permitirnos ser vulnerables, de que el miedo a morir es miedo a vivir, y de cómo sus hijos han sido sus maestros. Solo para que sepas, en momentos escucharás viento en el fondo porque Gerardo estaba en su huerto, pero esto no afecta la calidad del audio. Ahora sí, sin más, Gerardo, estoy sumamente emocionado de tenerte acá. Bienvenido. No, hombre, yo encantado, Oscar, de poder compartir y poder platicar un ratito contigo. Gerardo, para empezar me gustaría que me contaras un poco de tu huerto de caracoles y qué significa para ti. Bueno, los caracoles invaden mi huertito porque desde hace casi 3 años, ahora sí que con la pandemia agarré de afición, digo, como terapia ocupacional, el tema del huerto, y muy divertido, la verdad, hijo, el tema de los caracoles, los gusanos, trabajo realmente para los gusanos, parece, pero me entretengo muchísimo y de verdad que estar en tanto contacto con la tierra, con la naturaleza, pues a mí me ha gustado mucho y además pues entender y aprender mucho de paciencia, ¿no? Te pongo un ejemplo, acaba de florecer mi primer árbol germinado de mandarina desde semilla, o sea, desde semilla. Entonces, o sea, es una emoción, la verdad, tremenda esa afición, aunque luego me dan ganas de hacer un cálculo de cuánto me gasto en el huerto contra cuánto me gastaría en terapia y a lo mejor pagarlo en terapia. Pero esta terapia ocupacional, la verdad que la disfruto muchísimo. Padrísimo, me encanta saber eso. Yo siempre he tenido inquietud de cómo trabajar más con la tierra y las manos y no lo he logrado. Entonces te envidio, te admiro y ojalá en algún momento pueda empezar. Eh, Gerardo, para quien no te conozca, ¿cuál es tu misión en la vida? Pues mira, yo creo que mi misión ha sido evolutiva, ¿no? Yo te puedo hablar en este momento y porque hace 8 años, que seguramente ahorita vamos a entrar en ello, pero al fundar Iluminemos, pues yo sinceramente no creía tanto en la vocación, ¿no? En este llamado, en este, vamos a llamarle apostolado que haces uno con compromiso contigo mismo. Sí creo que el hecho de ser responsable con tus acciones, con tus decisiones y ser consecuente con ellas, pues te van acercando a tu propósito y a tu misión de vida, ¿no? Yo renuncié a mi trabajo para dirigir Iluminemos hace 8 años y me apunté para que las cosas no vuelvan a ser igual en materia de autismo, ¿no? En materia de concientización, en materia de inclusión, en materia de comprensión, lo que sabemos, lo que entendemos, lo que creemos que sabemos acerca del autismo y sobre todo, pues mejorar la calidad de vida de las personas con autismo, ¿no? Yo creo que en ese camino, pues he ido descubriendo que mi misión es inspirar a otros a actuar desde sus propios ámbitos, a crear conciencia sobre las diferencias, en este caso del autismo, y sobre todo, pues de intentar estar en el camino de ser la mejor versión de mí mismo. Gerardo, me encanta esto que me dices. Ahorita seguramente llegaremos al tema de Iluminemos, pero me gustaría empezar un poco contigo. Tienes una personalidad sui generis.
cosas que sé de ti es que en quinto de primaria tú negociaste con directores de diferentes escuelas el cambiarte de escuela así que tu mamá lo supiera y terminaste cambiándote de escuela, lo cual habla mucho como de tu capacidad para tomar acción y lograr lo que te propones. En otro momento de tu vida fuiste torero durante varios años profesional. Me gustaría mucho hablar de eso. Eventualmente creaste tu propio gran trabajo, por así decirlo, y luego te fuiste a fundar una organización sin fines de lucro que busca concientizar sobre el autismo en México que se llama Iluminemos. Entonces, hablando de tu personalidad sui generis, lo que me gustaría es ir al tema del toreo, que yo sé que es un tema controversial, pero creo que hay muchísimo valor alrededor de tu experiencia de vida, de esa parte de tu vida, y me gustaría pues también dar el foro a platicar un poco de eso. Entonces, yo entiendo que querías ser torero a tus 18 años y la condición o lo que negociaste con tus papás es bueno, pero en 2 años tienes que estarte presentando en la Plaza de Toros México. ¿Lo lograste o no? Sí, afortunadamente sí. Y mira, digo, obviamente me ha costado mi trabajo personal llegar a ello, ¿no? Y a conocerme más, pero soy una persona que muchas veces actúa. Si entro en modo reflexión, puedo procrastinar como nadie y como ninguno. Si entro en modo déjame pensarlo, me puedo tardar 2 años, ¿no? Y muchas de las cosas o las grandes cosas de mi vida las he hecho actuando y ya después reflexiono y después integro en mi vida y me podré tardar lo que sea, pero primero hago, ¿no? Y mucho pues de esa formación me la dio el toreo, ¿no? Y yo reconozco que hoy es una profesión o una vocación sumamente polémica, ¿no? Hay quien está totalmente en contra y lo respeto y puedo respetar muchísimo cualquier opinión y cualquier punto de vista al respecto, pero a mí me forjó, me dio una forma de pensamiento, una forma de entender y de afrontar la vida, ¿no? Que para mí la vida es como un ruedo, porque las cosas no pasan por casualidad, son años de preparación, años de sacrificio, años de determinación para llegar a un objetivo y un resultado, ¿no? En ese nada pasa por casualidad, pues la recompensa está en el esfuerzo siempre. Y cuando tú estás en una plaza de toros, yo digo, pues es como la vida misma, ¿no? David Silvetti, un torero muy importante de este país que tuve la fortuna de tener como maestro, decía una cosa muy padre acerca del toreo, que era una vocación y que consistía en hacer fácil lo difícil y gozar. Pues de eso se trata la vida, ¿no? De hacerlo difícil fácil y gozar, de vivir plenamente. Y para mí, cuando estás en un ruedo, pues solo queda confiar en tu preparación, confiar en tu intuición, hacer lo que te toca, lo mejor que puedes, que para mí de eso se trata la vida, ¿no? Y en todo esto, o en ese tiempo que estuve involucrado en el toreo, pues fue una experiencia de vida, ¿no? Porque estás en contacto pues con el peligro de manera constante, por elección propia, ¿no? Tenemos los toreros una relación con la vida y con la muerte, creo que muy particular. Entendemos que aquel que tiene miedo a morir es porque tiene miedo a vivir, ¿no? Y es proporcional. Y la relación con la vida y la muerte que vamos desarrollando en cuanto a aceptación de que lo que estás haciendo, porque es una elección, el ponerte un traje de luces, salir a una plaza de toros es una elección, nadie te está obligando, ¿no? Y nadie te está obligando a asumir esa circunstancia de riesgo en donde pues tú eres el que determina el propio límite hasta donde quieres llegar. Y los grandes éxitos vienen cuando eres capaz de entregarte a la actividad, al toro, a la profesión, sin cuartel, sin guante, ¿no? Simplemente entregar absolutamente todo. Y además, y también pues obviamente, estando plenamente consciente de los riesgos, asumirlos y empujarte al límite, ¿no? Que eso pues define mucho el cómo soy, de que me gusta constantemente buscar ese límite, ¿no? En diferentes actividades y estar empujándolo para, pues otra vez, intentar ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? Y dentro de lo que negocié con mi familia, con mis papás, cuando tomé la decisión de que yo quería ser torero, que me fue llevando por circunstancias, me empezó a apasionar, me empezó a gustar, y cuando dije es lo que quiero, pues obviamente se convirtió de qué padre mijito que torea a espérate un segundito, esto es otra cosa y son otros niveles, ¿no?
y quemé etapas muy rápido en la formación o en la preparación del toreo, en donde afortunadamente pude cumplir yo mis 4 objetivos principales, que eran torear en la Plaza México antes de 2 años. Toreé prácticamente al año y medio de haber debutado como novillero, estaba debutando en la Plaza México con todo, pues ahora sí que con la máxima categoría, digamos, como novillero. Toreé en España, vestido de luces en Valencia, una plaza de primera. Toreé un festival vestido de charro en un pueblito de Toledo, con pura figura del toreo, con el cordobés, con el Juli, con Eugenio de Mora, con Manuel Caballero, digo, toreros sumamente importantes, y tomé la alternativa pues en la principal feria de México, en la Feria de Aguascalientes, con Sotoluco y el Juli, ¿no? Yo en el momento en el que tomé la alternativa y se estaba cumpliendo mi 4 objetivo puntual que yo me había puesto cuando decidí ser torero, pues imagínate la plenitud con la que estaba ahí, ¿no? Estaba yo, o sea, conocí y rayé la felicidad absoluta por varios momentos. Oye, Gerardo, entonces, o sea, esto de que lograste tus 4 objetivos me parece fenomenal, pero me gustaría que me contaras de los inicios de ser torero. ¿Cómo es la iniciación? Pues mira, en mi caso particular me empezó a llamar mucho la atención, ¿no? Cuando yo vi en el toreo de 4 Caminos, digo, perdón, en una plaza montada en el Palacio de los Deportes, porque la Plaza México estaba cerrada, a Miguel Baez Litri, a Rafi Camino, a Jorge Gutiérrez, a David Silvetti torear, me enamoré por completo del toreo, pero por completo. De no leer un libro nunca, a de repente llegar un día con un libro que había comprado afuera de una plaza de toros, de Valente Arellano, un novillero muy famoso en México, y todo el mundo en mi casa diciéndome, ay, ¿a poco vas a leer un libro? Y al día siguiente ya me lo había devorado, ¿no? Me empecé a volver un devorador de información, de no perderme una sola corrida de toros cuando podría, un libro, un programa, el leer y el leer y estudiar y conocer más de toros me apasionó al máximo, ¿no? Y el día que conocí a Jorge Gutiérrez en un patio de cuadrillas en la Plaza de Querétaro, lo vi vestido de luces y yo dije, ¿qué es esto? Esto es lo que quiero, ¿no? Y poco a poco me fui enamorando y descubrí pues una pasión muy grande por ello, ¿no? Que me llevó pues a grandes tropiezos, ¿no? La verdad, a mí no me gusta decirlo fracasos, pero a muchos tropiezos y a muchos aprendizajes de justo pues el precio que tienes que pagar para lograr los objetivos, ¿no? Yo digo que el toreo hasta cierto punto es muy fácil. Quien llega a mandar o a ser figura del toreo es quien quiere, básicamente, ¿no? Porque aunque dependas de todas las circunstancias que pueda existir, del viento, del público, de la ganadería, del toro, de la plaza, del momento, etcétera, al final del día tú eres el que decide cómo quieres estar, ¿no? Y cómo quieres actuar ante todas esas circunstancias. Entonces, para mí fue un aprendizaje de vida al 100% y fue mi formación. Estuve 7 años como profesional entre los 18 y los 25, ¿no? Pues la etapa que te forma y la etapa que te forja en la vida. Y justo hablando de formación, tú mencionabas a David Silvetti y yo entiendo que él fue alguien muy influyente en tu vida, no solo en la parte profesional, sino también en la de desarrollo personal, que a él le aprendiste temas de meditación, espiritualidad, visualización y como que desarrollaste una cierta sensibilidad contigo mismo. ¿Pudieras platicarme un poco de ese proceso de desarrollo personal, quizás acompañado por David Silvetti? Claro, y fíjate, digo, es lo que hoy conocemos como mindfulness, pero te hablo de 1999, ¿no? Y hoy obviamente a toro pasado, pues se conectan muchos puntos, ¿no? Ahora sí que en la vida, el otro día estaba leyendo, por ejemplo, acerca de la teoría del flow, ¿no? De cómo el ser humano es capaz de todos los químicos que se producen en el cerebro, un estado emocional, un estado incluso psicológico, logras, pues hasta cierto punto, entre comillas, paralizar el tiempo, una hiperfocalización, ¿no? Y te lo platico esto porque al final lo que hacíamos eran ejercicios de relajación, ejercicios de estar en tiempo presente, pues que al final del día eso, pues, meditando, ejercicios de respiración, además de toda la preparación, de contar con un terapeuta, psicólogo deportivo y de todo, porque para mí, como en cualquier actividad y sobre todo en una que te juegas la vida y que exige un alto rendimiento, pues entre más te conozcas a ti mismo,
mucho mejor vas a hacer la actividad, ¿no? En lo que quieras. Cuando se lleva alto rendimiento, pues obviamente las apuestas son más fuertes, ¿no? Entonces tienes que pues, estar o tratar de estar pues, en top of your game, ¿no? Encima de tu juego y al máximo. Y todo esto al final lo fui descubriendo con el tiempo. Por ejemplo, cuando leo el libro de The Rise of Superman de Steven Kotler, que analiza esto del flow desde el punto de vista de los deportes extremos, a mí me cae el 20 y lo leí hace 8 años, 9 años. Cuando leo el libro, me cae el 20 de decir cómo es todo lo que practicábamos y estudiábamos y hacíamos cuando vivía con David Silvetti, ¿no? Y entonces cuando te pones a investigar de todo eso y ves que tú lo hacías en 1999, cuando apenas estaba empezando a estudiar el tema, pues es una cosa mágica, ¿no? Yo no sé de dónde lo aprendió él, pero pues a mí me lo transmitió y son herramientas que he ido, que dejé de usar durante mucho tiempo, pero que de tiempo para acá, desde hace como 8 o 9 años, las he vuelto a tomar y he reconectado con ello a niveles pues, que yo nunca hubiera esperado que un aprendizaje de cuando tienes 23, 24 años se vuelva pues un pilar fundamental en tu vida para tu actuar en tu día a día cuando tienes 47, ¿no? Ahí me parece fascinante esta dualidad que mencionas, porque justamente el libro de Rise of Superman es sobre atletas en estado pico de desempeño, eh, tanto mental como físico, ¿no? Y cuando un mortal lee ese tipo de libros, pues es como, bueno, yo no hago ese tipo de actividades atléticas, entonces no tengo dónde practicarlo. Tú que has estado en los dos lados, tanto quizás en la Plaza de Toro, en la mera acción, después de estos ejercicios, y ahora que estás pues más en un rol de liderazgo, en una función profesional pues de alto nivel, eh, ¿cómo utilizas estos ejercicios en tu vida diaria? En cada momento. Mira, yo el mayor aprendizaje que tuve de probablemente del toreo es saber que en mi miedo y en mi dolor mando yo. Y que eso, el estar consciente de las cosas, te hace poder trabajarlas y te hace poder superarlas, ¿no? Cuando, por ejemplo, te pongo el ejemplo de ahorita, comí un poquito más que temprano y antes de conectarnos hice un ejercicio de relajación profunda, pues para descansar un poquito y estar pues lo más claro, ¿no? Y tener la claridad mental para poder responder cosas que añadan valor, ¿no? Y al final del día, en el día a día, porque cuando estás consciente de las cosas y lo conviertes en práctica, por eso además yoga, meditación y demás cosas se llama práctica, porque no es un tema de, probablemente nunca lo vas a dominar, pero si lo estás practicando de manera constante, pues lo empiezas a integrar en tu vida y en cualquier momento o en cualquier segundo, antes de cualquier conferencia, antes de cualquier participación en un tema de incidencia pública que sea algo importante, antes de cualquier evento, antes de alguna junta, o pausar por momentos en el día para hacer un ejercicio de respiración, ¿no? 4-4-4 o un 4-7-8, dependiendo del momento que estés en el día, el poder respirar, porque creo que, que, que otra vez el estar consciente de esas cosas se convierten en herramientas que vas integrando en tu vida y puedes tomar 10,000 cursos y leer 10,000 libros y al final tú te vas a quedar con tus propios conceptos, con lo que entendiste, ¿no? Pero el chiste es que esas herramientas pues las apliques en tu vida pues para funcionar mejor en este caos de mundo en el que vivimos hoy en día, ¿no? Me encanta que mencionas el tema de la respiración y ahorita mencionabas 4-4-4. Yo algo que creo es que nadie nos enseña a hacer tres cosas muy básicas en la vida, ni respirar, ni alimentarnos, ni dormir. Y ahorita que tú mencionas esto de la respiración, me gustaría entender, yo entiendo que la respiración es una forma de llegar a un estado de presencia interior y como conectar contigo mismo. Pero hay varios tipos de respiraciones, ¿no? Hay millones de técnicas, pero en general como que se dividen en dos partes. Una es las que te van relajando para bajar el ritmo cardíaco y ponerte en un estado de tranquilidad y las que te van acelerando para prepararte para pelear o salir a un lugar de mucha presión. Me gustaría saber tú, en tu experiencia, ¿cómo has ido desarrollando tus propias técnicas de respiración? ¿Ha sido algo intuitivo? ¿Fue algo que con la vida aprendiste? ¿O te has metido de fondo al tema quizás con más recursos, herramientas, maestros, etcétera? ¿Cómo ha sido? Ahorita justo estoy leyendo un libro que se llama Breathe, Respirar, de la ciencia detrás de un arte olvidado, que apenas lo estoy empezando, que me encanta, que me recomendó, me regaló un buen amigo mío, Miguel Guillén,
porque mucho ha sido intuitivo. O sea, sí lo que aprendí, obviamente, cuando tenía 23, 24 años, ¿no? Porque ante cualquier momento de estrés absoluto en una plaza de toros donde estás, que lo dice Steven Kotler muy padre, ¿no? El rendimiento óptimo se trata de dar lo mejor de ti, el rendimiento último es cuando no das lo mejor de ti, te puede matar, ¿no? Y cuando no tienes de otra, que es otra, para mí una máxima de la vida, que el ser humano es capaz de hacer lo que no cree que es capaz de hacer cuando no tiene otra opción más que hacerlo, ¿no? Y de una manera pues hasta cierto punto intuitiva y de repente pues te empiezas a meter y empiezas a conocer un poquito más de yoga y empiezas a conocer un poquito más de meditación y vas entendiendo el poder de la respiración que nadie nos enseña, como bien dices, ¿no? Porque para mí, y yo lo entiendo así, pues la respiración es conectar la cabeza con el corazón, ¿no? La mente con el espíritu, como lo queramos ver, pero nadie nos enseña. Y yo lo que practico mucho es este 4x4 o de repente pausar, ¿no? En el día, ante cualquier discusión, ante cualquier momento de estrés, una pausita y nada más el estar consciente de tu respiración, pum, te hace regresar y te hace mantenerte, ¿no? Y ojo, tengo mis explosiones, tengo mi temperamento como todo mundo, no soy el güey más zen del planeta, digo, al final del día soy humano, ¿no? Y me gusta pensar y me gusta creer que al final del día, pues trato de ser la mejor versión de mí en los diferentes contextos cuando puedo y en los diferentes roles que juegas, ¿no? Como líder, como padre, como pareja, como etcétera, ¿no? Pero el estar consciente y el estar presente de las cosas para mí lo que mejor me triguea el tema de volver es parar y respirar, parar y respirar. Gracias por compartir eso, Gerardo. También entiendo, hablando de respiraciones y meditaciones muy profundas, entiendo que recientemente viviste un proceso de redescubrirte, de resignificarte, de revalorarte, que fue transformador. Y me gustaría que me contaras un poco como cuáles fueron los aprendizajes de ese proceso, porque entiendo que uno de ellos fue que entendiste que tu deber o tu misión es acompañar tu propósito y no cargarlo, pero que fue un proceso de mucho aprendizaje. Entonces, me gustaría entender un poquito como cuáles fueron los takeaways de, de, de todo esto. Mira, creo que cuando renuncias a tu trabajo a los 39 años para emprender socialmente y dirigir una organización, digo, primero, ¿quién en su sano juicio lo hace, ¿no? De entrada. Y muchas veces yo he estado o estaba en fricción con este propósito y esta misión, ¿no? Y empiezas a cargar las cosas, ¿no? En donde, te pongo un ejemplo, y más de una vez lo he hecho, ¿no? El hecho de recurrir a tacoterapia, vinoterapia, equinoterapia, y cuando digo equinoterapia me refiero con un caballito de tequila, ¿no? Con alguien, o poder tener con quien hablarlo, ¿no? Y te platico un día levanté la mano en el sentido de que yo ya no podía, ¿no? Con la carga, con la responsabilidad, con el sacrificio profesional y personal pues que al final del día he hecho, que no me gusta verlo como sacrificio porque al final del día ha sido una elección, pero le hablé a un muy amigo mío, a Chovy Landeros, director de Fundación Teletón. O sea, le dije, invítame un café porque ya no puedo con esto. O sea, y cuando llegué con él, y tuve una plática increíble, y me dijo que le había compartido un amigo de él, que quien le pide poco, quien le está pidiendo mucho al hombre, quizá le está pidiendo poco a Dios, ¿no? Y ojo, no soy el más mocho, no soy el más religioso, ni mucho menos. Pero el mensaje para mí que me llevé de esa reunión fue, no tienes por qué cargarlo tú, ¿no? Y esto fue hace 6 años por ahí, y durante varios años pues he tenido mis picos y mis valles obviamente, y mis momentos pues bastante duros de desgaste, de burnout total, incluso en el mismo propósito, también te vuelves adicto a ese propósito. Yo creo que todos los que nos apasiona tanto muchas cosas nos volvemos adictos a ese propósito y siempre queremos más por la plenitud que nos causa, es normal en el ser humano, ¿no? El querer más de lo que le hace sentir bien. Y empecé un proceso y un camino muy padre en donde, mira, yo creo que a nadie nos enseñan a valorarnos en la escuela, ¿no? Y yo creo que la manifestación de amor más grande es el amor propio. Y he entendido que para mí lo más importante soy yo y mi relación con las cosas, ¿no? Con las cosas que me rodean, mi familia, etcétera. Y no necesariamente desde el punto de vista ególatra de decir lo más importante soy yo soy Juan Camaney. No, es que si yo no estoy bien,
¿no? No puedo estar bien para mi familia, para mis hijos, para mi trabajo, para mi comunidad, para etcétera, ¿no? Y cuando te digo que para mí el gran aprendizaje fue el valorarme y el redefinirme hasta cierto punto, el estar en paz con las decisiones que tomas en el día a día para actuar y para ser quien tienes que ser, ¿no? Y quien realmente eres. Eso para mí fue, pues yo creo que de los takeaways más importantes de todo este proceso, que al final del día es un proceso permanente, ¿no? Porque estamos en constante evolución y a lo mejor nos pasa algo que nos manda a la lona de regreso y tenemos que reconstruir otra cosa o resignificar algo más en nuestras vidas, ¿no? Pero, pero, pero este proceso a mí lo que me dio fue estar consciente de dónde vienen muchas cosas y luego me cacho en pensamientos, la verdad, de manera muy curiosa, ¿no? Y me gusta siempre explorarlos para resignificarlos o saber de dónde vienen, porque al final del día yo creo que como seres humanos, nos guste o no, nuestras emociones son las que van al volante, ¿no? Nuestras emociones determinan nuestros pensamientos y nuestros pensamientos determinan nuestro actuar, nuestro día a día, ¿no? Y de ahí la importancia de decir, oye, ¿qué historias te cuentas a ti mismo? ¿No? Porque yo creo que una vez que puedes nombrar una emoción, puedes vivir con ella. Y cuando estás consciente de todo esto, oye, de una frustración porque económicamente no me va como quisiera que me fuera, ¿no? A pesar de las conferencias que doy o de algunas consultorías que de repente doy, pues estar en paz con ello para hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Porque al final del día nadie te pone una pistola para elegir las cosas, tú actúas, tú decides, ¿no? Y el ser consecuente con esas decisiones, pues a veces lleva responsabilidad, y esa responsabilidad a veces la tendemos a cargar, ¿no? Y se nos olvida. Hace muy poco me compartió una imagen que me encantó porque decía que la montaña que estás enfrentando no la tienes que cargar, era para que la subieras, no para que la cargaras. Me encanta esto que dices de aprender a revalorarse uno mismo y no cargar la montaña. A ver, Gerardo, entonces, sigues aprendiendo en la vida después de ser torero. El ser torero te formó una parte de quizás la relación contigo mismo y esta parte interior. Y algo que yo entiendo que en tu proceso de desarrollo personal también ha sido muy importante es ver a tus hijos como grandes maestros. ¿Qué significa eso? Mira, yo creo que dicen por ahí, ¿no? Que los niños son los grandes maestros. Hijo, a mí me mandó a dos cosas increíbles, ¿no? Porque cuando tú ves el caso de Inés, mi hija, por ejemplo, ¿no? Que tiene una capacidad de asombro espectacular por las cosas más pequeñas del planeta, ¿no? Una ingenuidad positiva, y una inocencia muy positiva, dices, wow, se nos olvida, ¿no? Creo que como seres humanos perdemos la capacidad de sorprendernos o de dejarnos sorprender por la vida, ¿no? Por esta necesidad de querer predecir absolutamente todo, ¿no? En nuestros pensamientos. Y con Álvaro, pues Álvaro, esa sonrisa que tiene, ¿no? Que digo mucho, que pues, Álvaro tan solo es un niño con una sonrisa que inspira, que tiene eso que denominan autismo, ¿no? Y esa sonrisa se ha convertido en mi brújula. Y tanto ver la felicidad en mis hijos, pues a mí me ha hecho querer ser un mejor papá, querer ser una mejor persona, ¿no? Para ellos, y que cada 3 segundos conviviendo con ellos te llevas grandes lecciones, ya sea de dejarte sorprender, de tener un apego positivo abierto al resultado, no un apego al resultado de las cosas, ¿no? Porque es un misterio. El autismo es una condición de vida tan compleja, que nadie sabe pues hasta qué punto va a poder desarrollar competencias y habilidades una persona. Nadie lo sabe, nadie tiene una bolita de cristal que te puede decir, ¿no? Pero cuando estás abierto a dejarte sorprender por la vida y empiezas a poder valorar las pequeñas cosas, hijo, te cambia por completo la vida, ¿no? A mí, ahora sí que ser papá me vino a revolucionar en todos los aspectos de mi vida, y con este par que, bueno, ¿qué te puedo decir yo? Que mi sesgo como padre me impide a lo mejor verlo de otra manera, ¿no? Me encanta escuchar esto, Gerardo, y me gustaría hacerte una pregunta quizás poco común, pero que viene desde la curiosidad, y es, o sea, yo entiendo que cuando tiene un año a Álvaro le diagnostican autismo y ahorita me gustaría ir a ese punto, pero me gustaría saber cómo cambia tu relación con Inés y con Álvaro, porque yo entiendo que Álvaro no lo ves como un niño con autismo, lo ves como tu hijo, y a Inés la ves como tu hija, y cada quien tiene sus características de la personalidad muy únicas, y me imagino que también
pues tienes una relación particular con Inés y otra con Álvaro, pero me gustaría saber desde tu punto de vista, ¿cómo has logrado ir conectando con cada uno a un nivel individual? Porque yo creo que requiere de diferentes habilidades y adaptarte a la personalidad de cada uno. Me encantaría saber un poquito más de eso, si es que tienes algo que platicar. No, 100%. Mira, hace rato decías y por ahí empezaste, ¿no? De que en quinto de primaria tomo la decisión de cambiarme de colegio y hago todo para que se dé, ¿no? De que digo, caray, o sea, yo con todo eso a lo que voy es, yo de alguna manera decía, yo estoy condenado, entre comillas, a que lo que quieran hacer y lo que quieran ser mis hijos, apoyarlos incondicionalmente, porque yo tuve eso. Quinto de primaria llegué con mi mamá y le dije, me cambio de escuela. Ya hablé con Alex Aguilar, que acaba de fallecer hace un mes o menos, el director del Sierra Nevada, que lo conocía por otras cosas, ya hablé con él, ya hice el examen de admisión, ya nada más es que vayas y firmes tú, ¿no? O sea, en quinto de primaria. O sea, a lo que voy con eso es, y con esta condena de aceptar y de apoyar las cosas que quieran, ¿no? Y digo condena entre comillas porque al final del día es un privilegio, el poder acompañar, el entender que mi rol como padre es acompañar y guiar, no imponer. Obviamente hay límites, hay valores, hay cosas que se aceptan, hay cosas que no se aceptan, ¿no? Pero en esto acompañar y acompañar sobre sus propios intereses, ¿no? Obviamente cuando recibes el diagnóstico de tu hijo de autismo, es sumamente complejo, ¿no? Se habla muchísimo del duelo en temas del diagnóstico de la discapacidad en general. Yo no creo en el duelo en ello, creo en el dolor, que es diferente, porque lo que realmente se pierde son tus propias expectativas como padre. Pero lo interesante de ahí, y contestando tu pregunta, es que cuando tú eres capaz de construir una relación a partir de la empatía absoluta, ¿no? Porque con Álvaro, pues mi relación con él está determinada a su interés, no al mío, ¿no? O sea, le pongo un ejemplo, le fascina el fútbol, le encanta el fútbol. O sea, y lo he llevado solo una vez al estadio, bueno, la pasamos increíble, pero a él le gusta jugar fútbol de entrada con las manos. Pues nunca va a jugar en la selección del colegio, me queda perfectamente claro, a menos de que cambien las reglas o a menos de que se meta a handball, no lo sé, ¿no? Pero poderte adaptar a que esa es su forma y ese es su interés y poder construir a partir de eso una relación, para mí ha sido maravilloso, ¿no? Y así con mi hija exponiéndola muchísimo a temas, pues últimamente de rapelear, por ejemplo, ¿no? O de organizar alguna caminata por ahí con algún grupo o aquí en Aculco, donde trato de pasar la mayor parte del tiempo cuando puedo, ¿no? De tener actividades no impuestas, ¿no? Pero que les generen cierto interés que podamos compartir para a partir de ahí construir una relación positiva, ¿no? Gracias por compartirme eso, Gerardo. Nuevamente, me gusta mucho hacer reflexión y creo que tu rol como guía y acompañante es algo sumamente rescatable y también el demostrar la coherencia, ¿no? De tú has hecho lo que has querido hacer y te has convertido en quien has querido ser y apoyar eso. Va a haber momentos en la adolescencia o momentos en los que eso no te guste y aún así vas a tener que ser coherente con tus valores y eso me parece fascinante que lo compartas abiertamente. Ahora, me gustaría hablar de dos temas. Y el primero es, ahora sí, esta escena tú mencionaste muy bien, no es el duelo por el diagnóstico del autismo, es el dolor. Me gustaría que me platicaras ese momento en el que, pues, tiene un año tu hijo y como que vas explorando que quizás hay algo por ahí y termina en un diagnóstico de autismo y eso genera un quiebre entre tus expectativas y tu realidad. ¿Cómo lo viviste? Mira, muy duro, obviamente son momentos muy duros, ¿no? No es sencillo, pero al final del día sospechábamos como padres que algo no venía bien. El pánico a que te confirmen el diagnóstico no tiene dimensión de comparativo con ningún miedo que por lo menos yo haya vivido, ¿no? El hecho de saber y pensar que crees que algo no va bien y que alguien venga y te lo confirme es durísimo, ¿no? Pero al mismo tiempo, viéndolo de una manera muy práctica, pues yo decía, ok, ¿y qué hacemos? ¿No? O sea, yo no me voy a tirar a lamerme las heridas
18 días o 7 días de duelo, me da igual. Y que ojo, que también se vale parar, se vale llorar, se vale tumbarte por completo para recargar fuerzas, porque pues, caerse es, ahora sí que siempre va a pasar, pero levantarse es obligatorio para mí, ¿no? Y no digo que fue fácil ni sencillo, obviamente con el paso del tiempo lo ves mucho más fácil, ¿no? Pero al final del día el tiempo va dando proporción a las cosas, pero para mí hasta cierto punto fue muy práctico el hecho de decir, ok, tiene esto, ¿qué hacemos al respecto? ¿No? ¿Y qué podemos hacer? Y digo que no es duelo y es dolor, porque el dolor es permanente, Oscar. Muchas veces vive situaciones mágicas, ¿no? Se acaba de ir de campamento el fin de semana pasado, nos compartieron fotos que ves, o sea, las fotografías representan la imagen de la felicidad absoluta, o sea, una cosa increíble, ¿no? Y a lo mejor este fin de semana que vamos a tener alguna otra experiencia, ojalá no, toco madera, pero nos puede ir mal porque estás expuesto en el entorno, cuando tienes un hijo con autismo, estás expuesto a muchas circunstancias que no están en tu control, desde cómo te trata el de la mesa de al lado en una taquería, ¿no? Y cuando eso sale mal, pues obviamente regresas al punto del duelo, del dolor o de lo como cada quien le quiera llamar, los psicólogos le llaman las etapas del duelo, ¿no? En donde pasas otra vez a la frustración, al dolor, al enojo, para pasar a la aceptación y trascenderlo y demás, ¿no? Pero es un loop infinito, porque cada situación que vives con tu hijo, ¿no? En la escuela, en un súper, en un cine, en un teatro, en donde sea, te puede regresar y te puede tumbar para abajo, ¿no? Que para mí, pues otra vez el chiste es tratar por lo menos de que las bajas no sean más bajas, que las altas sean infinitamente altas, ¿no? Pero que las bajas no sean tan bajas para que ese dolor sea llevadero en la vida, ¿no? Porque, digo, he tenido el privilegio de compartir mi historia con cientos o miles de padres y de compartir testimonios y conversaciones con muchísimos papás y mamás de chavos, no solo con autismo, sino con otras condiciones de discapacidad. Y al final del día, mucho de lo que vivimos como padres está determinado por nuestra propia frustración de expectativas o por nuestro propio dolor de no poder sacar lo mejor de nuestros propios hijos, ¿no? O de verlos, por un lado, a lo mejor incapaces a ellos, o por otro lado, una falta de empatía en el entorno, ¿no? Y eso, pues obviamente determina muchas veces el cómo estamos, en qué momento, ante qué circunstancia. Tocaste varios puntos a los que me gustaría regresar, pero me gustaría ir a esta escena en el avión que cambia tu vida. ¿Qué pasó y por qué cambia tu vida? Pues mira, Álvaro tenía como 2 años y medio, estábamos haciendo un viaje familiar, yo ya estaba hasta cierto punto, no hasta cierto punto, hasta la madre, perdón, mi francés, de, de, de cómo la lucha con el entorno es de todos los días, en todo momento, entre cualquier circunstancia, ¿no? De que si tu hijo gritó, de que si tu hijo se... Claro, pues el tema del comportamiento está condicionado por la propia condición de vida, ¿no? Y para no hacerte el cuento largo, veníamos en el gusano del avión para subirnos, todo mundo amontonado, yo traía a Álvaro en brazos cargando y Álvaro gritó de la emoción y el tipo de enfrente se volteó, pues la verdad, me encaró prácticamente, ¿no? Y me disculpé. Al segundo grito, pues este cuate se voltó casi casi soltando la maleta y ya pues, encarando ya mal, ya echado para adelantito, ¿no? Ya retando. Para el tercer grito, pues aquello ya casi sale de control, ¿no? Que obviamente me dieron ganas de empujarlo, de pegarle, ¿no? Pero afortunadamente me paralicé por completo. No, y digo afortunadamente me paralicé porque me hubiera cargado el viaje familiar, porque tengo mi mechita corta también, ¿no? Y más cuando se trata de tu hijo o de tus hijos. Y obviamente cuando hice así, yo ya estaba listo para irme a los trancazos, feliz de la vida, ¿no? Pero por mis hijos, por mi esposa en ese momento, pues la verdad es que me paralicé. Pero fue tal mi frustración y mi dolor que lo único que pude pensar cuando estaba abordando el avión es, si por mi cuenta cabe, el 2 de abril en este país no vuelve a ser igual. El día de concientización del autismo tuviera que hacer lo que tuviera que hacer, porque en ese mismo contexto, ¿no? Y claro, con el paso del tiempo yo lo veo de otra manera, ¿no? Incluso le agradezco a este tipo que despertó algo en mí increíble, pero en ese momento no fue nada fácil. Y hoy que lo puedo ver con otra perspectiva también, pues obviamente entiendes al tipo de enfrente que hay un niño atrás que está gritando, pero nuestro comportamiento de ambos pudiera haber sido muy distinto, ¿no? Porque la persona se pudo haber volteado muy fácilmente a decirme, oye, ¿está todo bien? ¿No? Y probablemente mi respuesta le hubiera dicho, oye, sí, pero tiene autismo, te pido una disculpa. Y la experiencia es otra.
para todos, ¿no? Pero la empatía tenía que venir o tenía que haber venido de los dos lados, ¿no? Yo me disculpé con él, pero tampoco fui capaz de decirle, oye, tiene autismo, vamos a bajarle tantito, ¿no? Tampoco fui capaz. Pero esa situación, pues encendió la mecha a niveles que yo nunca hubiera esperado para mí, ¿no? Y entonces en ese momento dices, esto no puede seguir así, tengo que hacer algo al respecto, y ese algo al respecto va alrededor de la concientización sobre el autismo. Y en ese momento tomas una decisión de vida de dejar tu trabajo estable y fundar Iluminemos de Azul en México. Me gustaría platicar de eso porque hay como dos partes, ¿no? Una es este proceso de la escena del avión a que empiezas Iluminemos, y otra es esto de, hemos hablado mucho de tu relación con el control o las expectativas, y entiendo que pues a lo largo de tu vida has enfrentado tus miedos repetidamente y entendido tus emociones, ¿no? Entonces no es algo raro para ti como dejar un trabajo por algo que va alineado con tu misión. Aún así me gustaría entender esta relación con la incertidumbre, el control, la expectativa, brincar al vacío y realmente cuál era tu diálogo interno en ese momento. Y yo creo que más que el diálogo verbal, quizás era emocional, ¿no? Una parte entre tu intuición y tu razón ahí como echando chisme. ¿Puedes platicarme de todo ese proceso? Claro, mira, yo creo que te hablo desde mí, ¿no? Desde mi experiencia y desde mi concepto, ¿no? Pero te digo, yo soy una persona que actúo, luego reflexiono y luego integro en mi vida. Y cuando sucede ese episodio en el avión, digo, a ver, ok, ¿qué puedo hacer, no? Y se empieza a presentar la oportunidad de hacer una campaña del Toreo se viste de azul en el 2014, que empiezo a invitar gente y a comprometerme yo conmigo mismo a través del compromiso con los demás, ¿no? Donde levanto el teléfono y le hablo al Juli y le digo, oye, quiero hacer esta iniciativa y demás, y me dice, te mando un traje de luces azul para que lo subastes, ¿no? Le hablo a mi padrino Alternativa, el Sotoluco, y le digo, oye, quiero hacer esto, y me dice, cuenta conmigo, yo toreo encantado de la vida, ¿no? Y ese compromiso con los demás, pues obliga a comprometerme a mí al 100% porque no le puedes quedar mal a ese par de personajes, ¿no? Estás hablando de las dos figuras del toreo más importantes, uno de México y otro de España, ¿no? Y ese compromiso, pues es lo que me empieza a llevar y explorar un camino muy padre, ¿no? Y darme cuenta que que en ese proceso y en esos proyectos yo no estaba pidiendo nada para mí. O sea, incluso yo no le hablaba a ellos a decirles, oye, me acaban de diagnosticar Álvaro con autismo y por eso lo estoy haciendo. Yo les decía, oye, estoy haciendo esto porque es lo correcto y es lo que me importa. Nadie sabía que yo tenía un hijo con autismo en ese momento, ¿no? Y se empiezan a alinear los astros de manera impresionante. Dicen por ahí que ten cuidado con lo que pides, no se te vaya a hacer, ¿no? Yo soy, ahora sí que testimonio vivo de ello, y sale muy bien el evento y a partir de ahí digo, oye, ¿y qué pasa si esto mismo lo hacemos con el fútbol? Porque el toreo, pues digo, seamos sinceros, es un sector polémico, mal visto, chiquito, ¿no? Muy cerrado y demás. Y estuvo increíble la iniciativa que hicimos, recaudamos 750,000 pesos para una fundación y estuvo de lujo. Pero a partir de ahí, cuando digo, bueno, me empiezan a buscar y a preguntar mucho, ¿y qué más vas a hacer? Pues yo decía, pues yo hice lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Y cuál? Apenas estaba empezando, ¿no? Se me abren las puertas del fútbol por andar de metiche y curioso, por andar preguntando, oye, ¿quién me puede sentar con Justino Compeán? Y resulta que me puede, colaborando bastante con el Centro de Autismo Teletón. Vamos a ver a Justino, le llevo una presentación. Se aparece en mi vida Katy Serna, esposa de Jaime Lozano, entrenador de fútbol, futbolista, también bicampeón con Pumas, para decirme que querían hacer más o menos lo mismo que yo había hecho con los toros, pero en el fútbol. Y le dije, pues aquí está el proyecto que traemos con la selección mexicana, ¿qué hacemos? ¿No? Se suma y creamos un video con 23 estrellas internacionales. Te hablo de Pep Guardiola, Xavi Hernández, cosas que dices, ¿qué pasó aquí? ¿No? Yo sigo sin entender cómo lo hicimos. Pero fue impactante como un paso se abrían dos más y cada paso que dábamos se abrían más y se abrían más y se abrían más y todo era tan fácil que no había nadie que nos dijera que no. O sea, de repente de, oye, a ver, MBS, ¿no? Por decir algo, por azares de la vida, conozco al director general, le mando un correo y le digo, Alejandro, ¿cómo estás? Oye, traigo este rollo. Y me contesta, aquí está la pauta que te vamos a donar. Yo no le había escrito para pedirle pauta donada, le estaba compartiendo el contenido para ver cómo lo podían amplificar. Y cuando me doy cuenta, tengo una campaña, estamos coordinando una campaña de
más de no sé cuántos millones de impactos de alcance, ¿no? Y es cuando te das cuenta de cómo, pues, cuando estás alineado con tu propósito, suceden cosas increíbles, ¿no? En tu vida. O sea, hay más, pues, con esta, ahora sí que determinación o forma de ser, de actuar, 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 antes de estar reflexionando, integrando, actuar, actuar, lo que sigue, ¿no? Y de repente me doy cuenta y estoy con Peña Nieto firmando una ley de autismo el 30 de abril del 2015 y digo, ¿qué carajos acaba de pasar con mi vida en los últimos 60 días? ¿No? O sea, de estar de inquieto, de andar de preguntón, de dar acá de a mí siéntenme con tal y yo me encargo y vamos a hacer y tal, y de repente es una realidad y se firma una ley. Acabas de terminar la campaña más relevante que se ha hecho en Hispanoamérica en temas de autismo y eres vocero de la causa. Dije, ¿y ahora qué hago con esto, no? O sea, obviamente daba mucho miedo. Mis diálogos internos eran de, güey, estás loco. O sea, no manches, tienes N mil trabajo, tienes mil cosas que hacer en la oficina. Hasta que dije, a la fregada, vale la pena. Y vale la pena por congruencia, sobre todo, y por ser consecuente, Oscar, porque una cosa es desear que sucedan las cosas y otra cosa es meterte a que realmente cambien, ¿no? Y a mí me educaron que si no me gusta algo, pues te metas y lo arreglas. ¿No? Y tienes tres caminos cuando no te gusta algo, liderarlo, seguirlo o cambiarlo, ¿no? Cambiarlo desde que no te gusta y cambia de cosa. Y para mí fue muy claro el hecho de decir, ¿sabes qué? Tengo un año de colchón, renuncio a mi chamba, me meto de cabeza aquí y para aprovechar la fuerza y la atracción que habíamos provocado en materia, pues por un lado a nivel gobierno y por otro lado pues a nivel sociedad en general con esta gran campaña que habíamos hecho, ¿no? Mencionas que fue muy fácil en un inicio y la gente te decía que sí a todo o te ponía nuevas plataformas que quizás ni siquiera estabas pensando o pidiendo. ¿Tú a quién le atribuyes eso? Decías que cuando estás alineado con tu propósito como que se abren las puertas, pero yo me imagino que también hay una parte de, quizás era un tema del cual no se hablaba y eso podría ser algo interesante para la gente decir, oye, yo quiero ser parte de este movimiento y quizás pues era un tema que era mucho de contribución y tú mismo lo has dicho, ¿no? Que Iluminemos hace una manera para ti de conocer gente que contribuye, pero también quiero pensar que no toda la gente que te ha abierto puertas es gente que se caracterice necesariamente por estar contribuyendo todo el tiempo, sino que como que apelaste a su lado más noble. ¿Tú cómo hilas esa parte? Híjole, fíjate que voy a decir hasta cierto punto alguna incongruencia, pero por un lado, a mí cuando me preguntan que cómo o por qué fue el boom, digamos, de esta campaña, obviamente por un lado por los futbolistas que teníamos, que era pues, una cosa impresionante, y otro lado porque no se hablaba del tema, ¿no? Fue poner el tema en la conversación pública a una escala que nunca se había logrado, que nunca se había hecho, y que por otro lado eso provocaba un interés de muchas personas, ¿no? Eh, Obviamente a las personas que me les acerqué tienen o tienen algún familiar con autismo o con alguna condición de neurodesarrollo y fue muy fácil, ¿no? Y por un lado yo siempre digo que fue muy circunstancial y fue un alineamiento de los astros increíble, pero al mismo tiempo alguien los fue alineando, ¿no? Y es donde digo que hasta cierto punto incongruencia, porque si yo no tomo la decisión, si yo no voy y tomo la iniciativa de buscar a uno, a otro, y de agarrar y decir, oye, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, a ver qué pasa, ¿no? Como 25 planes probablemente que haces, y a lo mejor se te atoran y luego no se dan, pero cuando ya tienes el compromiso con eso, pues ya no hay de otra más que para adelante, ¿no? Yo por lo menos digo, a ver, si voy en un coche y siento que voy derechito al precipicio, de bajada, yo le acelero. O sea, porque ya digo, a ver, si no me voy a levantar de esta, pues no me levanto bien levantado. Prefiero quedar como calcomanía a dar un brinquito mediocre, ¿no? Mejor ya despegamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que creo que fue muy circunstancial y de un factor suerte muy padre, por otro lado también digo, pues los astros se alinean, ¿no? O sea, las cosas no pasan por casualidad. Si yo no decido buscar a uno, a otro, pues nunca se hubieran conectado esos puntos. Entonces, para mí es hasta cierto punto una incongruencia en mi forma de pensar, pero fui testigo de la voluntad, de la buena voluntad de muchísimas personas por, por, por llegarles a pedir apoyo dentro de su área de influencia.
¿no? A un presidente de medios de comunicación, ¿qué le vas a pedir? Que amplifique el mensaje. A un director o secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, pues el apoyo de la selección. No les fui a pedir dinero, no fui a decir, oye, dame esto, dame 2 millones de pesos porque quiero echar a andar este proyecto. Fue, a ver, de dónde sale el dinero ya veremos, pero vamos a hacer esto, ¿no? Y mucho, le decía a Roberta, mi prima, ¿qué pensarías o qué harías si el dinero no fuera un objeto o un impedimento? Y nos salíamos por completo y soñábamos y hacíamos y pensábamos y demás, y luego lo buscábamos y de repente se daba, ¿no? Entonces, para mí es, por un lado, crear tus propias circunstancias y no esperarte a que se den, y por otro lado, pues confiar en que si estás haciendo bien las cosas, pues los puntos se van a conectar y que hoy te pueden decir que sí y mañana te pueden decir que no, pero al final del día, si tú estás, el resultado lo puedes obtener. Fíjate, me recuerda, hace poco entrevistaba a Javier Córdoba y él me hablaba de los niveles de conciencia, ¿no? Y decía que el más bajo es el nivel víctima y el siguiente es cuando tomas responsabilidad por tu vida, pero quieres controlar todo. Y el tercero es este nivel de conciencia en donde te das cuenta que tú puedes controlar lo que puedes controlar, pero hay otra parte que no. Y es aprender a jugar esto, ¿no? Como tú lo decías, pues yo creo mis propias circunstancias y hago lo que me toca, pero confío en que el resto va a pasar y me parece que tú eres un ejemplo vivo de ese tercer nivel de conciencia y cómo operar en eso. ¿Estarías de acuerdo con eso? Me gusta mucho, nunca lo había oído así y me gusta mucho, ¿eh? Y estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final del día creo que cuando te haces responsable de tus propios actos, ¿no? Y tú tomas las decisiones y provocas, algunas cosas tendrán el resultado que tú quieres y otras no. Pero también si lo sueltas y regresa y estás ahí donde tienes que estar, ¿no? Pues creas tus propias circunstancias al final del día. O sea, a lo mejor no puedo controlar o no puedes controlar las influencias externas, pero sí puedes controlar los obstáculos internos, ¿no? Tu ego, tus emociones, tus intenciones, de dónde nace el tema y demás, y que realmente sea congruente con tus valores y con tu decisión de actuar, ¿no? De hecho, como un maestro. A ver, Illuminos ha sido una gran experiencia y ha tenido varios matices. Como mencionabas, te tocó ser el vocero en la ley del autismo, la campaña con la selección. También entiendo que por ahí Margarita Zavala una vez los fue a visitar y se dio cuenta de que hacían un montón de cosas con muy poco equipo. Eh, y por ahí también entiendo que terminaste en un programa de sexología con Silvia Almedo hablando del autismo. Cuéntame cómo fue eso. Es que tengo un amigo que dice que para hablar de autismo me apunto hasta funerales. Cuando empezamos con toda la campaña y demás, me sigue pasando, ¿eh? Pues al final el día me habla y me dice, no hay una entrevista y me apunto a donde sea, digo que sí. Y obviamente pues no tenemos presupuesto para que nos lleven toda la estrategia de relaciones públicas y hagan filtros y demás cosas, ¿no? A quién sí, a quién no. Y de repente me hablan y me dicen, no, hay una entrevista en Unicable, no sé qué, sí, feliz, güey, ¿a qué hora tengo que estar? ¿En qué foro? Tal, a tal hora, tal. Yo no pregunté más, ¿no? Y cuando llego al foro, voy entrando y veo, ¿cómo se llamaba este programa? No me acuerdo, a mordidas, ¿no? Y veo y digo, ah, caray, oye, pero esto es sexóloga, ¿no? Y deja todo eso, cuando están hablando y están grabando un programa, están hablando de orgasmos tántricos. Me volteo con la productora y le digo, oye, ¿y a mí de qué me van a preguntar? Se les ocurra preguntarme nada de esto, pues no tengo ni idea, ¿no? Y olvídate que no tengo ni idea, no sé ni qué voy a decir, ¿no? No, vamos a grabar aparte un programa especial de autismo. Y yo, fiuf, ¿no? Obviamente le tomé una foto, se le mandé a mi ex esposa diciéndole, ya viste, y me decía, ¿por qué haces ahí? ¿No? Y yo obviamente estaba, pero bueno, asustadísimo, ¿no? Y digo, desde ahí obviamente pues tratamos de empezar a preguntar, oye, ¿quién te va a entrevistar? ¿No? ¿Dónde es el programa? ¿Cuándo sale? Que a ver, la entrevista estuvo perfecta y estuvo muy bien, pero de repente sí llegas a esos lugares y te saca de onda muy cañón, ¿no? Lo mismo ahí con Margarita Zavala, que siendo candidata a la presidencia de la República, de repente me buscan de su equipo que se quería juntar el 2 de abril para hablar de políticas públicas en temas de autismo, ¿no? Y dije, pues ok, perfecto, pero pues, ¿a qué hora? No, a la hora que tú digas, y la candidata va a tu oficina, y dije, puta, como ve a la oficina, era un espacio de 3 por 3 metros y habíamos 6 personas en una mesa redonda, pleno 2 de abril, lleno de cajas, ¿no? O sea, la cara cuando le abrí la puerta y la vio, o sea, la cara fue de,
como de, ¿te cae? ¿No? O sea, y le digo, bueno, pues no te preocupes, este es el equipo, pero mi vecino nos prestó su oficina para que podamos platicar tú y yo a gusto, ¿no? O sea, digo, al final pasan cosas y una cantidad de anécdotas muy padres por andar de inquieto social, la verdad, que ha sido, como tú dices, Iluminemos para mí ha sido una experiencia de vida maravillosa, con sus altas, con sus bajas, pero muy divertidas, también unas encrucijadas muy divertidas, man. Gerardo, me gustaría hablar de eso y de cómo has crecido. Has mencionado el sacrificio personal que esto ha conllevado y momentos de burnout donde has tenido que levantar las manos. También has hablado de que ha sido un vehículo de acceso para gente que está en caminos de contribución. Y me gustaría nada más saber, en estos últimos años, cómo se veía el Gerardo que entra a este mundo y, y cómo es el antes y el ahora, ¿no? De ti en tu perspectiva. Creo que la persona que mejor me describe es Jorge Font, que un día le preguntaron que quién era Gerardo Gaya y dice un loco útil, ¿no? Yo cuando volteo para atrás y veo muchas de las cosas que hemos hecho y que hemos logrado como organización, de repente digo, es que estamos de atar, o sea, de camisa de fuerza. O sea, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre proponer esas cosas o intentar esas cosas, ¿no? Porque de repente, y es muy divertido, ¿no? Creamos dos torres de Babel. Por un lado, o sea, Iluminemos el referente en materia de autismo en el 2015 con un presupuesto de 750,000 pesos, referente a nivel nacional, ¿no? Que impulsó una ley, que participamos como cero, que hicimos un campañón, ¿no? Y cosas que dices, híjole, pero al mismo tiempo, pues pues el voltear para atrás y muchas de las cosas que nos hemos planteado desde la travesura, ojo, y desde la travesura no sin querer hacer mal a nadie, pero sí es de la travesura decir, ¿y por qué no? O sea, muchas de las cosas de repente así decir, oye, y si le hablamos a Ocesa y le pedimos una función para el Rey León y le hacemos la adaptada como está sucediendo en Nueva York, ¿por qué no? Oye, si le hablamos a Krispy Kreme y le planteamos hacer una campaña de caja diseñada por todo, ¿por qué no? ¿No? Y pues levantábamos el teléfono y buscábamos el contacto a ver cómo podíamos llegar y de repente se daban las cosas, ¿no? Una cosa, la verdad, mágica. Obviamente con todos los obstáculos del mundo y con mucho trabajo de por medio, no es de, ahí vamos a hacer y de repente se da por arte de magia, ¿no? Pero plantearnos muchas cosas desde la travesura, ¿no? Y, por ejemplo, ya lo entrevistaste, ¿no? Pablo Sánchez para mí habla de una manera muy padre cuando asumes y cuando ves las cosas como un juego y decir, oye, vamos a jugar este juego, ¿no? Puedo perder, puedo ganar, puedo empatar, pero lo voy a hacer lo mejor que pueda, ¿no? Y muchas de las cosas como travesuras, y claro, volteas para atrás y cuando ves, a mí no me gusta parar, o sea, yo tengo una necesidad de actuar, de actuar, de actuar, de actuar, porque si me paro a parar y reflexionar, me puedo tumbar un mes yo queriendo filosofar de las cosas o tratando de integrar las cosas que pasaron, ¿no? Pero cuando volteamos para atrás y hacemos una pausa y vemos todo lo que hicimos en un mes o en un año, dices, ¿quién en su sano juicio, con un equipo de 9 personas, es capaz de hacer todo esto? Por eso estamos reventados, ¿no? Al final del día, para mí y por eso digo eso de loco útil, o sea, porque me gusta ser de utilidad y a veces hay muchas cosas que me dan muchos miedos, ¿no? Y hay muchas cosas que me salen muy natural que de repente agarro y digo, ¿por qué no? Ni las pienso y órale, a ver qué pasa, ¿no? Y las sueltas y chin, de repente sí pasan y pues a trabajarle, ¿no? Entonces, pero creo que algo que se nos olvida mucho, fácil, lo difícil y gozar. O sea, si tu trabajo no te divierte a pesar del sufrimiento, si no encuentras en el dolor y en el sufrimiento gozo, pues no estás yendo a ningún lado. Gerardo, platícame de tu proyecto del libro. Ándale, exclusiva, un alebrije, ¿eh? Digo, ha sido un ejercicio muy padre para mí desde, desde describir, que no es lo mismo contar lo que pasa en el avión cuando casi me agarra a golpes, que describirlo y narrarlo a que alguien lo lea, ¿no? Por lo menos, y no soy escritor, nunca he tomado un taller de escritura, nunca nada, lo estoy escribiendo como el Borras con la ayuda de alguien. Este ha sido un proceso para mí épico. De acordarme de momentos durísimos, de tratar de describirlos, de buscar y tratar de encontrar el significado que le diste a lo que te pasó para poder transmitir algún aprendizaje y algo de valor, ¿no?
y descarbarle. Javier Martínez Morodo, que también ya lo entrevistaste, lo dice muy padre, que no sé dónde lo sacó, pero yo se lo oí a él y me encanta, pues de que si los cuervos supieran que la fruta más rica está donde está el espantapájaros, ¿no? ¿Por qué le oímos a nuestros miedos, ¿no? Y de rascarle en esos episodios y de escribirlos, hijo, ha sido una experiencia tanto dura como increíble para mí. Y de repente cuando me preguntan, oye, ¿de qué ve el libro? Digo, es un alebrije, ¿eh? Porque o sea, no sé ni cómo se va a llamar y voy como al 60-70% apenas, pero hablo de filantropía, de generosidad, de autismo, de inclusión, de generosidad, de propósito, de emociones, de pensamientos, de N cosas, ¿no? Y experiencias, historias también, que digo, pues a ver qué pasa con ese libro. Al final, mi negociación con la persona que me está ayudando es que lo único que esté en piedra y que no se mueve es el final del prólogo. Que todos los que hacen libros o todos los que me han dicho que para escribir, que el prólogo viene al final, el prólogo no está escrito, el final del prólogo sí, y nada más dice, ¿será que los libros los escribe uno para sí mismo? O sea, porque me pasa con cada conferencia, me pasa con esto del libro que estoy escribiendo, que a ver qué sale y a ver cuándo sale, no tengo ninguna prisa, pero me pasa mucho con las conferencias y con este ejercicio del libro, ¿no? Y con estas pláticas y entrevistas. Al final del día, el hecho de tú contarlas, describirlas, prepararlas o simplemente improvisar en una conversación, pero hablando desde dentro de ti, te permite redefinir, revalorar mucho de ti, ¿no? Y de decidir mucho de tus valores, tus creencias, tus principios y tus formas de actuar. Entonces, imagínate si pensaba así de una conferencia, de una plática, de una entrevista, pues el tema del libro está siendo para mí la mejor, una experiencia transformadora, ¿no? ¿Qué va a salir? No tengo ni idea. ¿De qué va a tratar? Un alebrije, ¿no? Que lo único que espero es que sea de utilidad para alguien, como está haciendo para mí el propio ejercicio de hacerlo. ¿Crees que ha sido un ejercicio de autosanación? 100%. 100%. Cada conferencia, cada entrevista, yo lo comparto mucho con papás, ¿no? Que iba a ver, o sea, mi mejor terapia en la vida ha sido hablar de los temas, ¿no? Oye, que mi camino me ha puesto en una, a lo mejor, vía pública para compartir mi historia, mi testimonio, lo que creo, lo que pienso, etcétera. Oye, sí, pero la palabra sana, la palabra interioriza las cosas, ¿no? Cuando tú eres capaz de expresarlas, automáticamente obtienen otro significado en tu vida, ¿no? Por eso digo que tú las sueltas creyendo que le vas a ayudar a alguien. Me ha pasado con N conferencias o con N talleres de papás. Incluso hay veces, ya hay momentos en el año, que el que levanta la mano soy yo a decir, tengo que dar un taller de papás. O sea, tengo que, no quiero, no, tengo que, o sea, por cosa propia. Y cuando termino digo, gracias, el que lo necesitaba era yo, ¿no? O sea, al final creo que mucho de poder platicar, de poder narrar, de poder describir, pues todo lo que nos pasa en la vida. Nunca he hecho journaling y me muero de ganas de hacerlo, ¿no? Me arrepiento muchísimo este año que ya estoy con lo del libro, de no haber hecho el diario del mes de abril, ¿no? Así el activismo desde adentro, desde el mes de abril, de las palizas y de todo lo que me viene por la cabeza. Pero al final del día yo creo que la palabra sana, y las personas estamos muy poco acostumbradas a levantar la mano y a querer hablar de las cosas que nos importan, porque creamos relaciones hasta cierto punto triviales, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, tú, bien. Oye, ¿cómo iluminemos de pelos? Tú, también, qué bueno, qué gusto verte. Tampoco es que vayamos por la vida, oye, ¿cómo estás? Y te dejes ir como gordo en tobogán, ¿no? Contándole absolutamente todos tus problemas a un desconocido. Pero el poder tener las conversaciones o describir incluso las cosas que te duelen a ti, ¿no? Y que puedas compartirlas con alguien más, la palabra sana, para mí ha sido mi mejor terapia. Iluminemos las conferencias, los talleres, el libro, todo. Fíjate qué interesante. O sea, no solo es escribir el tema de autosanación, sino como estar repasando todo lo que ha pasado. Es una forma de integrar tus vivencias. Me parece muy interesante. Ahora, mencionaba varias cosas y me gustaría preguntarte una por una. ¿Cuáles son tus valores? Esa es de las cosas más difíciles para mí, pero hay cosas que no son negociables, ¿no? Para mí, el fallarme a mí mismo. O sea, ese es innegociable, ¿no? El respeto, la empatía, la congruencia, la armonía. Soy una persona que me gusta vivir en la armonía, detesto la fricción, detesto el conflicto, ¿no? Aunque a veces pues, sea totalmente necesario y no tengas de otra, tampoco puedes andar por la vida, ¿no? Pero para mí
esos son, caray, el poder decirle a alguien gracias, el poder, y no desde la parte agradecimiento espiritual, desde poderle decir a alguien gracias por lo que sea, por favor, ¿no? O sea, yo creo que uno de los mejores abrepuertas de la vida es un por favor, ¿no? Y una de las mejores experiencias es el poder darle las gracias a alguien por algo. ¿No? Y a veces no he sido lo suficientemente agradecido con muchas personas, probablemente, ¿no? Porque fallas todas como cualquier ser humano, pero yo creo que hay cosas que no se negocian, ¿no? Con por lo menos yo conmigo mismo, y la empatía, digo, el respeto, uf, o sea, en el toreo, ¿qué te puedo decir del respeto? El respeto a todo, a la profesión, al toro, al traje de luces, a los compañeros, a las jerarquías, a las estructuras, a los rituales, a las tradiciones, ¿no? Tradiciones, parecía que sonó como traiciones, a las tradiciones, el respeto es absoluto, ¿no? Absoluto, no negociable, porque además en el momento, creo, y hablo mucho del respeto, porque los accidentes pasan cuando le pierdes el respeto a las cosas, en los deportes, en las actividades, con las propias personas, ¿no? Para mí son pues de lo que te pudiera compartir si hablamos de valores. Gracias, Gerardo. Queda clarísimo. No fallarte a ti mismo, el respeto, empatía, congruencia, agradecimiento y armonía. Mencionaste miedos. ¿A qué le tienes miedo el día de hoy? Hoy, a no ser el padre que necesitan mis hijos, que necesitan, no el padre que quiero, el padre que ellos necesitan para ellos, por un lado, el, el, y a lo mejor en cosas un poquito más concretas, ¿no? Cuando caigo en modo analítico de pensamiento, ¿no? Tengo decisiones con Iluminemos que ejecutar desde hace un año que no las he podido soltar y que están al 99% y solo necesitan casi 2 aprobaciones para que salgan, ¿no? Y estoy atorado ahí porque hablando un poquito de incongruencias en el ser humano y en mí, ¿no? Hablábamos mucho de no cargarla, ¿no? De que la montaña es para escalar y no para cargarla. El peso de la responsabilidad en las decisiones a mí muchas veces me ha impedido hacer todas las cosas que he querido hacer. Por un lado, el miedo a fallarle a mi equipo de trabajo, ¿no? O el miedo a tomar decisiones incorrectas, pues que impidan de alguna manera el flujo constante en Iluminemos para poder pagar una nómina, ¿no? Y todas esas cosas y ese peso de la, entre comillas, responsabilidad con la comunidad, a veces paraliza también, y a mí también y me paraliza en distintos proyectos, ¿no? Pero al final es fallar, ¿no? Y eso es algo, pues, mío, ¿no? De decir, oye, ¿qué harías? Y es una pregunta que me hago mucho, ¿eh? ¿Qué harías si supieras que no puedes fracasar en esto? Que no hay fracaso en esto. O sea, porque lo puedes soltar. Esta decisión que te digo que tengo atorada se trata de un directorio. Es más, me comprometo públicamente, ¿no? Y lo cuento para comprometerme un poquito más con esta forma de pensamiento de loco, pero se trata de un directorio del neurodesarrollo, que hemos hecho 3 versiones y ya tenemos una versión muy sólida, pero el proyecto es muy ambicioso para América Latina, ¿no? Es un directorio de prestadores de neurodesarrollo, prestadores de servicios, instituciones, centros terapéuticos y demás, que es el segundo gran paso de Iluminemos en una transformación o en una evolución. Está el 98% del proyecto. ¿Qué me impide? La carga de trabajo, el urgente, el miedo, etcétera, ¿no? Y muchas veces la carga de la responsabilidad de fallarle a alguien, así como tengo un compromiso conmigo de no fallarme a mí mismo, pues muchas veces es un reflejo de fallarle a alguien y por lo tanto no actúas, ¿no? Por eso, las grandes cosas, por lo menos que yo he hecho en la vida, no las he pensado 2 veces. Se toma la decisión, se actúa, porque sé que si caigo en modo analítico, me puedo recorrer un camino interminable, ¿no? Y son de las cosas pues que hasta cierto punto incongruentes, que trato de trabajar mucho en mí, pero que causan mucho miedo, ¿no? El fallarle a una comunidad, pues, de más de 140,000 padres que nos siguen en redes o que tenemos contacto con ellos, ¿no? De repente sí pesa, pero otra vez, no es mía, es adquirida. Yo me estoy haciendo responsable, yo la estoy agarrando y la estoy cargando, ¿no? Por eso me gusta mucho esto que me dijeron de que no la debía de cargar. Gracias por la vulnerabilidad, Gerardo, y padrísimo escuchar como este camino que llevas recorrido durante 40 y tantos años y también como permitirnos este espacio de
ser honestos y abiertos con decir, pues es un trabajo constante y en proceso y que tú compartas tu proceso actual me parece sumamente inspirador. Muchas gracias. Eh, Otro tema que mencionaste son los talleres de acompañamiento de papás. Y has mencionado un par de veces que tú has levantado la mano porque es algo que tú necesitas. ¿Qué es un taller de acompañamiento para padres y cómo se vive? Mira, comparto mucho mi historia ante el diagnóstico, ¿no? El que va ligado obviamente a pues el accionar y el fundar y dirigir Iluminemos por el autismo. Este, pero que también reto mucho a los conceptos de la frustración, del miedo, ¿no? Los propios pensamientos que tenemos, porque al final del día, los padres de una persona con autismo, sin autismo, los padres en general, las personas en lo general, necesitamos vivir. Y muchas veces, como padres de una persona con una condición tan compleja como el autismo, pues nuestros propios miedos, nuestros propios dolores son los que nos impiden actuar, ¿no? Y hay una frase que a mí me ha marcado mucho esto, que dice que algún día compartirás tu historia de cómo te sobrepusiste a lo que estás viviendo y se puede convertir en el manual de sobrevivencia de alguien más, ¿no? Y para mí, pues al final del día eso es el taller pues, que he tenido la oportunidad de dar a muchos padres de familia, incluso que no necesariamente tienen alguna relación con el autismo, pero el hecho de ser consecuente con tus decisiones como padre, ¿no? Y el intentar hacerlo lo razonablemente responsable, lo mejor que puedas, pues que otra vez de eso se trata la vida, ¿no? Espectacular. Ahora, me gustaría pasar al tema de lectura y libros. Entiendo que tú eres alguien adicto a la lectura y alguien también autodidacta. Tú decidiste no estudiar la universidad, pero después aprendiste a programar y te empezaste a mover en ese mundo, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención, digo, en lo que va de la entrevista ya mencionaste un par de libros, The Rise of Superman y un par más, y me gustaría preguntarte cómo hay gente que utiliza los libros para aprender y hay gente que utiliza cursos y hay gente que utiliza coaching y hay gente que utiliza experiencias vivenciales, ¿no? Parece que tú utilizas los libros, pero me llama la atención entender tu proceso de para qué te sirven los libros, ¿no? Javier Martínez Morodo, que lo mencionabas, me decía, yo siento que leer es medio bullshit, porque hay gente que dice que lee un libro por semana, pero no aplica nada de lo leído y entonces es como un tema de ego, y hay gente que lee un libro al año y lo aplica y le sirve muy bien. ¿Cómo es tu proceso con la lectura, Gerardo? Fíjate que en permanente evolución, ¿eh? A veces tomo notas, a veces subrayo libros, a veces escucho el audiolibro y me ha pasado, por ejemplo, de que escucho un audiolibro y a la mitad paro, lo pido físicamente porque tengo la necesidad de subrayarlo, ¿no? O luego lo hago poco porque me agota, pero me gusta leerlo y escucharlo al mismo tiempo, ¿no? Y es agotante porque ahí sí estás hiperfocalizado al máximo, pero algo, por ejemplo, que he estado haciendo este año es leo un libro ya sea que lo escucho o lo leo. Después me echo un resumen del libro, ¿no? De esos grabaciones cortas de 10, 15 minutos de un resumen del libro, e incluso después busco episodios de podcast del autor, ¿no? Te pongo un ejemplo de un libro que a mí me trae de cabeza que se llama Unreasonable Hospitality de Will Guidara. Leí el libro, ya me eché el resumen de audiolibro y me he echado 4 o 5 podcasts de entrevistas de este cuate, ¿no? Porque pues para integrar mucho de los conceptos que ves y que no se te pierdan en el libro, porque muchas veces también me pasó por ejemplo con un libro que es extraordinario, ¿no? Y que mucha gente habla de él, The War of Art, ¿no? Este, que yo lo leí hace como 4 años y no me pareció la gran cosa. Y de repente empezó a ir conversaciones alrededor del que es el mejor libro y no sé qué. Y dije, a ver, ¿de qué me perdí? ¿No? Entonces me lo volví a echar, me eché el resumen y demás, y obviamente encuentras mucho valor, ¿no? Hay gente que dice que es preferible leer 10 libros en tu vida y leerlos todos los años, ¿no? A estar leyendo endemoniadamente. Yo, la verdad, pues a lo mejor promedio me aviento 10 libros al año, 12. Escucho muchos podcasts también, me gusta también ver entrevistas y demás, pero corres el riesgo de vivir infoxicado
y de no integrar nada en tu vida, ¿no? Y de nada más entender conceptos y no realmente integrarlos, que para mí esa es la parte interesante de un libro. Entonces busco libros pues que vayan de acuerdo a mis intereses, ¿no? Por ejemplo, también acabo de leer el nuevo de Steven Kotler, que se llama Gnar Country, que es un concepto muy padre de Growing Old, Staying Wrath, ¿no? Que este cuate Steven Kotler hace su propio experimento de todo lo que conoce del flow, de todo lo que conoce del rendimiento último, llevado a su vida cotidiana, porque el tipo se quiere convertir en esquiador de parque en vez de esquiador de montaña, ¿no? A sus 50 y tantos años. Está espectacular el libro, ya lo leí, ya me eché el resumen, ya estoy echándome 2, 3 episodios para realmente bajar los conceptos y no quedarte por encimita y que realmente tengan un valor en tu vida, ¿no? Muchas veces los libros redefinen o revaloran o resignifican muchas de tus creencias o de los conceptos que tienes, ¿no? En donde a lo mejor tú ya lo hacías de una manera, ¿no? The Rise of Superman. Nosotros, o sea, yo ya hacía todo lo que dice el libro casi, ¿no? O los triggers del flow, que habla Steven Kotler mucho del tema, ya los usaba, pero no los conocía en la teoría. Entonces vino a revelarlos en mí, ¿no? Desde el punto de vista teórico y no nada más desde lo práctico. Entonces a mí me gusta mucho, pues, jugar, digamos, ese juego con los libros que escojo, ¿no? Y algunos ni los termino, algunos sí, tampoco es que lea tanto, ¿no? 10, 12 al año máximo. Fíjate, los estoicos, Séneca, dice que es mejor leer todo lo que un autor publica en lugar de leer varios autores. Y por lo que yo escucho, pues como que, tipo, ahorita mencionaste a Steven Pressfield y no sé, de War of Art, y no sé si has leído más cosas, o Steven Kotler, que ya mencionaste varios libros de él. Mi pregunta sería, como, ¿tú en qué te fijas a la hora de elegir un libro? Porque es como una inversión de tiempo, ¿no? Y tiempo es muy valioso. Entonces, como, ¿cuál es tu criterio para decir qué tema, qué autor, qué libro, cómo funciona ese proceso? Casi los que se me aparecen, ¿eh? Literal. O sea, el libro de Unreasonable Hospitality, historia corta, veo una serie que se llama 7 días antes, que son cosas que empiezan a rodar, digamos, un documental de 7 días, 7 días previos a lo que va a pasar, ¿no? Y en un episodio sale la remodelación de un restaurante de Nueva York, que resulta que era con el tiempo se fue convirtiendo en el restaurante número uno, el Madison Park, y Will Guidar es el general manager. Yo cuando veo la serie, o sea, este cuate me llamó mucho la atención por muchas cosas, ¿no? Un cuate con una perfección o una búsqueda de la perfección hasta cierto sentido obsesiva, ¿no? Y al mismo tiempo una empatía bestial, que yo decía que algo no es congruente, no puedes tener estos pedos que estás teniendo y ser tan buena gente, ¿no? Entonces me despertó cierta curiosidad, lo empecé a seguir, ¿no? Y de repente, como al año y medio de que lo sigo, empiezo a ver que está posteando contenido de algo de Unreasonable Hospitality y de repente me entero que va a sacar un libro, ese, ¿no? O sea, entonces recomendaciones, regalos, hasta cierto punto modas también, ¿no? Hay una corriente ahorita que están de moda los estoicos muy cañón. No he leído tanto, ¿no? Pero me gusta mucho Ryan Holiday, me gusta mucho escucharlo hablar. Y a partir de lo que habla o de algunas entrevistas de libros que ha presentado, pues el de El ego es el enemigo, así caí en él, ¿no? Lo escuché en un podcast y dije, oye, este cuate, wow, ya me habían recomendado alguno y dije, a ver, pues me voy a dar a ver qué pasa, ¿no? Entonces es mucho de ir descubriendo también, ¿no? Y a lo mejor mañana puedes leer de desarrollo humano, pasado mañana una novela, pasado mañana una de ciencia ficción, al otro día uno de autismo y de inclusión. O sea, al final del día yo soy de contentillo, ¿no? De cosas que me llamen la atención en ese momento y tratarle de dar gusto al espíritu y al alma de información sobre ese tema, ¿no? Extraordinario, Gerardo. ¿Qué más? Digo, en mi opinión ya cubrimos varias de las múltiples aristas de Gerardo Gaya. ¿Qué- ¿Hay algo que esté faltando o medio ya cubrimos el 80-20? No, mira, dijiste algo que hace rato que a mí me gustó, que me gustaría profundizar un poco, ¿no? Que dijiste gracias por tu vulnerabilidad. Creo que el ser humano le tenemos tanto miedo a atrevernos a ser vulnerables y a reconocer nuestras propias emociones que por ahí tendríamos que empezar, ¿no? Te lo mencionaba el taller de padres, yo que gano con ello, abrirme por completo.
¿no? En las sesiones que participo de un grupo de apoyo que tenemos de padres también, creo que nos vinieron con el cuento o el concepto o la conceptualización que tenemos de la palabra vulnerabilidad es que es una debilidad, ¿no? O sea, y lo digo mucho en unas conferencias cuando hablo de emociones, ¿no? Y en el tema de vulnerabilidad, de que digo, a ver, nos vinieron con el cuento de que tú no puedes llorar, los hombres no lloran, tú eres el fuerte, ¿no? Y como les digo de broma, ya las mujeres tampoco pueden llorar, las mujeres ya no lloran, ya facturan, ¿no? O sea, entonces le tenemos tanto miedo a estar en contacto con nuestra propia vulnerabilidad y exteriorizarla y hablar de ella, que creo que eso nos ha impedido realmente ser quienes somos, quienes realmente somos en el fondo, ¿no? Entonces, para mí es todo esto al final del día, tener estas conversaciones, escribir un libro, poner una conferencia o tocar temas nuevos en una conferencia o un taller de padres o lo que sea, al final del día es pues, pelar las capitas de la cebolla y decir, oye, o sea, yo también soy vulnerable, yo tampoco soy perfecto, ¿no? Y creo que las personas deberíamos de tener menos miedo a mostrarnos, a mostrar nuestro lado vulnerable, porque al final del día todos lo somos, ¿no? Y, y, y cuando hablamos de vulnerabilidad, ¿no? No sé quién lo haya dicho, pero me encanta que dice que hay dos tipos de personas, los que van a ser humildes o los que son humildes, ¿no? Bueno, los que son humildes o los que van a ser humildes, porque al final del día la vida te pone justo lo que necesitas en el momento que lo necesitas para ser quien tienes que ser, ¿no? Gerardo, qué buen tema y gracias por remarcarlo. Ahí me surge una duda, porque yo estoy de acuerdo que hay que ser más vulnerables en general, ¿no? Dejar como estas fachadas o máscaras detrás, ¿no? Tú ves en LinkedIn y como que todo el mundo es exitoso y multimillonario, y ves en Instagram y todo el mundo tiene una vida de película. Y eso lo que genera es como una expectativa muy alta y luego como pues mucha depresión o emociones muy amargas detrás. Eh, pero también me gusta mucho Brené Brown, no sé si la conozcas, ella habla de Fan. vulnerabilidad y dice, vulnerabilidad no es andar ventilando tus problemas, porque también de repente le preguntas a alguien cómo está y se queja, ¿no? Y eso no es ser vulnerable, eso es ser víctima. Y por otro lado, de repente le preguntas a la gente cómo está realmente queriendo y te dice bien y no pasa de eso y es como, es también medio arte conciencia ser vulnerable. En tu opinión, ¿cuál es como la manera correcta de poderte mostrar vulnerable ante el mundo? Mira, yo creo que la conversación se va abriendo, ¿no? Por un lado, yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, las redes sociales de entrada no son un confesionario, ni el micrófono es un confesionario, y no siempre el teléfono es un confesionario, ¿no? Tampoco, o sea, yo tampoco estoy a favor eso de andar posteando en mis redes sociales, hoy amanecí feliz y agradecido hoy amanecí triste porque no es un confesionario. Cada quien hace lo que quiere con sus redes sociales, me queda perfectamente claro, ¿no? Pero una cosa es ser vulnerable o atreverte a ser vulnerable y otra cosa es ir por la vida de víctima, ¿no? Hace rato que decías de los tres niveles de conciencia, a mí me gusta mucho el triángulo dramático de Karpman, ¿no? En donde habla de víctima, victimario y salvador y cómo constantemente el ser humano estamos en posiciones de víctima, de victimario o de salvador y el balance está en el centro, ¿no? Y creo que entre vulnerabilidad y víctima hay un paso muy, muy, muy fácil, ¿no? Y sí, con algunas personas, no te vuelves vulnerable, te vuelves víctima. Pobre de mí, ¿cómo estás? La queja constante, ¿no? Pero al final del día creo que cuando lo exteriorizas te das cuenta de dónde viene, a veces, o la gran mayoría de los casos, pero sí creo que el tener las conversaciones que te pueden resultar incómodo y el abrir esos pasillos o esos espacios de confianza para poder, yo por ejemplo, reunión de trabajo con Iluminemos todos los martes, ¿no? Se hace un check-in, ¿cómo estás? Oye, estoy que me lleva la fregada porque el fin de semana me fue la fruta con esto, y me distrae y el ruido que está allá atrás y que estoy esperando tal. O sea, es un check-in a primero saber cómo estás, cómo está la persona, ¿no? Y siempre he promovido el hecho de decir, oye, una cosa es te platico mis problemas y otra cosa es me tiro al piso para que lo solucione, pobre de mí, porque una cosa es vivir en el drama y otra cosa es atreverte a ser vulnerable, ¿no? Porque yo creo que el saberte vulnerable y el abrazar tu propia vulnerabilidad es un superpoder porque te permite estar en contacto con muchas cosas. Ahora, imagínate en un trabajo en donde no se nos puede olvidar nunca dos cosas, ¿no? Que nos buscan las personas que están sumamente frustradas o sumamente dolidas por sus condiciones.
un hijo con autismo, por el diagnóstico, por alguna situación y demás. Cuando estás en esa, ahora sí que jugando ese juego o en esa trinchera, absorbes mucho drama, absorbes mucha culpa, absorbes mucha frustración, mucho dolor. O sea, estás en contacto con la realidad de otras personas a niveles todo el día y no somos psicólogos, ¿no? Entonces, a nosotros mismos nos hemos tenido que enseñar y hemos tenido que aprender a tener esos pasillos de confianza, decir, güey, no puedo con este caso, ¿qué hacemos? A ver, team back, no, ¿qué hacemos con este caso? Es, madre, es lo que me acaba de reflejar a mí y lo que me acaba de revelar en mí, ¿no? Porque si nosotros no estamos bien como equipo, no vamos a servir a la comunidad por la que trabajamos, ¿no? Entonces, para mí es encontrar un balance entre el juicio, la culpa y el drama y la queja. Balance entre juicio, culpa, drama y queja. Me fascina esa forma de concluir. Gerardo, ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual? Que lo cambie. Creo que somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Creo que, y a lo mejor regresándonos un poquito al inicio, ¿no? El respirar te permite tomar perspectiva. Tomar perspectiva te permite actuar desde otras situaciones. Muchas veces somos muy duros con nosotros mismos en las historias que nos contamos, ¿no? Es que eres un adjetivo calificativo porque no has hecho tal y quieres hacer tal y eres un miedoso y ta. No, a ver, sentir miedo no te hace miedoso, ojo. Una cosa es reconocer tu propio miedo, la decisión que quieres o el camino que quieres tomar. Otra cosa es decir, oye, no me siento preparado. Y otra cosa es tú calificarte como un miedoso, ¿no? O sea, las historias que te cuentas a ti mismo. Y al final yo creo que el ser humano tiene la capacidad de crear sus propias circunstancias, siempre, ¿no? Pero muchas veces nuestras emociones, que alimentan nuestros pensamientos, que alimentan nuestro actuar o que forjan o que determinan nuestro actuar, vienen de lugares que no estamos dispuestos a reconocer porque somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Y a lo que voy con esto es decir, ¿qué pasa si tomas perspectiva? ¿Qué pasa si la conversación que tienes contigo mismo fuera la misma que tuvieras con un amigo tuyo si viene a preguntarte algo, si viene a pedirte un consejo, ¿no? Oye, ejemplo, hace rato platicábamos del directorio. Si yo le platicara a algún amigo mío, oye, ¿qué hago con el directorio? ¿Cuál será su respuesta? Pues cabrón, ¿qué esperas? Y hazlo. Puta, pero es que estoy trabajando. Güey, ¿qué te impide? ¿No? O sea, creo que somos demasiado duros con nosotros mismos, estando o queriendo vivir en fricción con nuestras propias circunstancias, que al final del día son creadas por nosotros mismos. ¿Cuándo vamos a ver el efecto de nuestras decisiones de hoy? ¿Quién sabe? A lo mejor en 10 años, o a lo mejor en 5, a lo mejor en 3, o a lo mejor la semana que entra, ¿no? Pero tenemos que hacernos responsables de que nuestras decisiones son las que van marcando el rumbo. Si no te gusta, si no estás cómodo, cambia. Si no te gusta algo, arréglalo o sigue a alguien, lidéralo o sigue a alguien que lo esté liderando o cambia por completo, ¿no? Pero no puedes estar viviendo de la queja y del drama. A todos nos fascina el drama, es lo más rico del mundo. Tirarte un día en la mañana y decir es que no quiero ir a trabajar porque me siento mal y tienes 37.2 de calentura, dos mocos y dices tengo gripa porque no, a ver, eso tampoco es estar en depresión. Estás triste, se vale estar triste. ¿Por qué estás triste? Ten la conversación contigo mismo como si fuera un amigo tuyo el que te está pidiendo el consejo. Y a partir de ahí te vas a dar cuenta cómo tú solo tienes las respuestas. Pero muchas veces tenemos que recurrir a libros, podcasts, procesos terapéuticos, consejos de amigos, de senseis, buscar mentores, etcétera, ¿no? Cuando en realidad a veces las respuestas son muy simples y están en nosotros mismos y en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Gerardo, te agradezco mucho las palabras, te agradezco mucho el tiempo, estoy sumamente agradecido e inspirado de poder haber tenido una conversación tan rica, tan completa. Creo que tienes muchas aristas y realmente en mi experiencia con este podcast, pues como que cada entrevista se va como armando una foto más panorámica de la vida, pero tú la tienes muy clara y te agradezco A el que nos la veces. hayas compartido el día de hoy. A veces y hoy, quién sabe mañana. ¿Dónde te puede seguir la gente, Gerardo? En Instagram soy mucho más activo, la verdad, Facebook ni me meto, LinkedIn me meto de vez en cuando, pero en Instagram Gerardo-Gaya, gerardogaya.com, LinkedIn, prácticamente todas las redes sociales, tarde o temprano contesto. Pues muchas gracias, Gerardo, un deleite platicar contigo. Al contrario, a ti, gracias por el espacio
y por llevar una conversación por un rumbo que yo no me esperaba. Y wow, gracias. Que sea de utilidad para alguien. Me parece refrescante que Gerardo se haya abierto tanto en esta conversación y estoy sumamente agradecido por tantas lecciones de vida que nos compartió. Antes de irte, entérate de cada nuevo episodio de Caminos Extraordinarios dando clic a seguir en Spotify, Apple Podcasts o YouTube y comparte este episodio con gente que quiera vivir su propósito. Yo soy Oscar Austria y puedes encontrarme en el Instagram caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio, del cual te dejo una probadita. Personalmente, se me hace un pensamiento de mercadotecnia que han vendido desde hace muchos años para acá, ¿no? Que, pues, realmente no es la esencia de lo que se quiere transmitir, ¿no? Y entonces entra el pensamiento mágico, que se ha escuchado mucho esta frase, donde el pensamiento mágico cree que al prender una vela y hacer una oración, todo va a funcionar. O al quemar unas hojas después de decir que algo no te gustó, también todo se va a cerrar. O el tomar el simple hecho de una meditación, bueno, ya estoy meditando y la meditación me va a ayudar a transformarme. No es así.